Buenos días, Buen día, profe. profe. Buen día. Ahora vamos Buenos días, a... profe. Buen día. Ahora vamos a iniciar dándole continuidad a nuestra última actividad que estamos realizando y que tiene relación directa con los virus, y tenemos la gran ventaja de que bajo esta modalidad se cumple el objetivo de conocer un poco más acerca de los virus. Ahora bien, este día, acuérdense que vamos a tener una sesión en realidad muy corta porque tengo examen profesional en un ratito, y vamos a iniciar las presentaciones de este día con la de Gómez Gutiérrez y Gutiérrez Montejo. ¿Están presentes? Sí, profesora, ya vamos. Muy bien. ¿Podemos iniciar entonces? Chicos, ¿van a compartir su presentación? Sí, disculpe, es que está teniendo un poco de problemas mi compañero bueno. para presentar. Sí, es difícil, ya lo sé, no es fácil. Bueno, profesora y compañeros, nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad de la poliomielitis. Siguiente, por favor, Will. Bueno, la enfermedad de la poliomielitis, también conocida como polio, es una infecciosa de tipo viral, la cual afecta predominantemente el sistema nervioso central y puede llegar a provocar parálisis. Hoy en día es una enfermedad rara gracias a la vacunación, la inmunización. Sin embargo, en el siglo pasado esta se convirtió en una plaga, la cual azotó a una gran multitud de países, tanto ricos como pobres, donde la introducción de la vacuna antipolio fue una pieza clave para la reducción del número de casos presentados y llevando así a su eliminación casi total. Sin embargo, esta existe en algunos países y no ha dejado de ser un problema de salud para la sociedad humana, ya que precisamente son los seres humanos los únicos huéspedes naturales y receptores del poliovirus. Siguiente, por favor, Will. Como ya mencioné, la enfermedad de la poliomielitis es producida por el virus producida por el poliovirus, perteneciente a la familia Picornaviridae, la cual agrupa 37 especies en 17 géneros. Y precisamente es el género enterovirus donde está agrupado el poliovirus, el cual es representado por 3 serotipos denominados por numeración como 1, 2 y 3. Dichos poliovirus son pequeños, de aproximadamente 30 nanómetros de diámetro, y habitan de forma estable en medios ácidos, por lo que sus pH varía del medio, varía entre 3 y menor a carecen de envoltura, los cuales los hace denominar como virus desnudos. Y como las partículas no tienen esta cubierta, los hace más resistentes a agentes externos, y por lo tanto permiten la transmisión por medio de medios indirectos como son el agua y los fomites. También son de forma icosaédrica, y el virión del poliovirus consta de 4 proteínas de cápside que son diferentes entre sí.
denominadas como BP1, BP2, BP2, BP3 y BP4. Dicha cápside, por cierto, está compuesta por hasta 60 protómeros, de los cuales son de forma icosaédrica y que en conjunto forman una pequeña partícula esférica. Su genoma está conformado por una sola cadena lineal de ácido ribonucleótido, el cual es de sentido positivo y de polaridad positiva, y su extremo 5' está modificado, el cual está unido a la proteína pequeña de BPG, la cual es denominada como la proteína iniciadora de su síntesis de ARN y posee 7500 bases. Siguiente, por favor. Respecto a sus vías de transmisión, como los poliovirus, son virus patógenos ubicuos, se transmiten de persona a persona mediante dos vías. La primera es la vía de persona a persona, vía oral-oral, la cual, como el virus se elimina a través de las secreciones faríngeas, estas al entrar en contacto directo se transmiten. Sin embargo, existe otro mecanismo, el cual es el más efectivo y el más estudiado, el cual es la vía fecal oral, la cual se mantiene un contacto directo entre las heces fecales y la persona. Por ejemplo, en el cambio de pañales a los niños, los cuales han demostrado ser son los transmisores más efectivos de esta infección. Pero este mecanismo también tiene algunas vías adversas, las cuales pueden ser el consumo de agua y alimentos contaminados, pero también puede ser mediante uso de objetos y ropa contaminada. Siguiente, por favor. No, te pasas. Gracias. Respecto a su ciclo de replicación, como la replicación se lleva a cabo en su totalidad en el citoplasma de la célula huésped, pues esta no posee un mecanismo molecular y celular apto para la replicación del genoma viral. Por lo tanto, lo que hace el poliovirus es tomar una ARN polimerasa dependiente de la ARN viral para que produzca una ARN de cadena y de sentido negativo, que empieza a partir del molde del ARN genómico, el cual es empaquetado y fue utilizado para la síntesis proteica. Mientras que la proteína viral, la BPG que había mencionado, está unida a una uridina, la cual de la síntesis proteica, que inicia la síntesis proteica, la cual es usada para generar copias de sentido positivo del genoma, y esta puede ser empaquetadas en la cápside viral antes de la liberación del virus. Y una vez que el genoma viral es traducido para producir las proteínas necesarias, y se ha replicado, las proteínas de la cápside se autoensamblan en la estructura de simetría icosaédrica y puede contener hasta 60 copias de cada una, mientras que el ARN genómico de la cadena simple y de sentido positivo, que está recién sintetizado, entra en la cápside incompleta y es asegurado después de que las proteasas virales finalizan su actividad lítica. Y cuando el genoma ya está asegurado, el virión está maduro, el virión se madura, y hasta 100.000 viriones pueden ser liberados solamente durante la lisis de una sola célula huésped o una célula infectada. Siguiente, por favor. Bueno, las mejores estimaciones del periodo de incubación se dan de 6 a 20 días con un rango de 3 a 35 días. Esto se mide a partir desde el supuesto contagio hasta lo que es la presentación de los primeros síntomas protómicos.
Y el virus puede estar presente en las heces fecales durante 3 a 6 semanas, mientras que en la saliva puede estar presente durante 2 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que corresponde al cuadro clínico, se tiene que alrededor del 90 al 95% de las enfermedades que presentan la infección es asintomática. Alrededor del 4.5% presenta una infección abortiva. Esto significa que presenta síntomas leves, mas no logra desarrollar la infección, la enfermedad como tal. Entre estos síntomas leves se encuentra el dolor de cabeza, el dolor de garganta y la temperatura elevada. Asimismo, se tiene que alrededor del 0.5% de todos los casos llega a presentar lo que se conoce como una poliomielitis paralítica, lo cual es el desarrollo completo de la enfermedad. Esta enfermedad ataca principalmente las extremidades, las piernas para ser más específicos, y en dados casos ocurre una parálisis pulmonar, lo que ocasiona la muerte. Entre los síntomas se encuentran unos bastante generales: la fiebre, cefalea, odinofagia, vómitos y diarrea. Entre la población en riesgo, principalmente se encuentran niños en desnutrición, embarazos, mujeres embarazadas con inmunosupresión y algunos que viven en malas condiciones sanitarias. El modus operandi del virus consiste en primeramente colonizar lo que es la orofaringia para luego bajar el tracto intestinal. Básicamente quiere decir que entra por la boca y luego coloniza los intestinos. En ambas zonas invade los ganglios linfáticos produciendo la primera viremia, a la vez que causa la diseminación a todo el organismo. Los viriones son captados por las células del hígado, vaso y ganglios linfáticos. Y cuando el virus es neutralizado por el organismo, se le conoce lo que es una infección abortiva, no, una infección asintomática, lo cual recordemos que es alrededor del 90 al 95% de los casos. En las vacunas, la primera fue desarrollada por Jonas Salk en 1955, la cual desarrolló una vacuna inactivada. Posteriormente, en 1961, Albert Sabin desarrolla la vacuna oral en contra de la polio, la cual es monovalente, bivalente o trivalente. Esta vacuna pues tiene bastantes ventajas en comparación a la previa. La primera es que es más económica, asimismo es de fácil aplicación, no requiere ni capacitación ni instalaciones especializadas. Y esta vacuna contiene virus mutantes atenuados, los cuales hace que su neurovirulencia disminuya a la vez que disminuye la capacidad de ser transmitido. Las cepas se multiplican en la orofaringe para luego pasar al tubo digestivo, dando una respuesta inmunitaria similar a lo que ocurriría en una infección natural. Asimismo, la eliminación de esta vacuna es vía oral y fecal durante varios días. Los efectos adversos de la OVP se refiere a la vacuna oral. En raros casos ocasiona lo que se conoce como poliomielitis paralítica asociada a la vacunación. Esto ocurre porque las cepas de la vacuna ganan neurovirulencia y la capacidad de replicarse. Esto a través de la combinación de los serotipos virales. Esto, aunque es extremadamente raro, aproximadamente uno de cada 750,000 aplicaciones de la primera dosis va a ocasionar esto. Esto ocurre porque las vacunas orales tienen una capacidad limitada. La epidemiología. Se tiene que en 1988 ocurrió una pandemia de poliomielitis con alrededor de 350,000 casos, lo cual dio inicio a una campaña mundial en contra de esta enfermedad. Para 1994 ya se tenían grandes resultados, tanto es así que América se declara libre de poliomielitis. Para el año 2000 la región del Pacífico realiza esta misma declaración y para 2005 se tenían 1,800 casos, para 2008 se tenían 1,600 casos y para el 2016 se contaban con alrededor de 37 casos. Estos casos son denominados endémicos, esto debido a que ocurren en regiones específicas y en muy pocas cantidades. Teóricamente, la enfermedad es erradicable, ya que el humano es considerado como el único vector, por así decirlo, es el único ser vivo que la contrae. Además de esto, que la mayoría de los casos son en países africanos. Esto sí recordarán porque la mayoría de su población es considerada en riesgo por desnutrición, por mujeres embarazadas o por malas condiciones.
Y también se tiene que la enfermedad esté presente en países durante todo el año con climas cálidos, mientras que en climas templados se encuentra únicamente en otoño y verano. Y eso sería todo por nuestra presentación. ¿Alguna duda? ¿Dudas, chicos? No, gracias, todo bien. ¿Qué es un fomite? De Para el hecho, equipo, Claro. bueno, un fomite es aquel agente externo, por así decirlo, que permite el contagio de una infección, pero que no está vivo. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, los fomites podrían ser el uso de, de objetos y ropa contaminada, lo cual no está vivo, pero sin embargo te puede contagiar. Muy bien. Gracias. Vargas Gómez. ¿No está? Solís Castro. Aquí estoy. ¿Podría usted generar una pregunta sobre el tema, por favor, para que sus compañeros la puedan resolver? Sí, bueno, todo estuvo muy claro, muy entendible, solo no sé si tienen eh, la cifra del número de casos más actual, porque creo que se quedaron hasta 2008, algo así, no sé, me dio mucha curiosidad saber eso. Bueno, en la diapositiva venía hasta 2008, pero yo encontré una cifra de la OMS que decía que en 2016 habían 37 casos endémicos en 3 países, con aproximadamente Gracias. 2,5 casos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy buena exposición, muy completa. Y es importante la pregunta que hacía Samantha, porque de repente siempre tenemos ese tipo de dudas. Y si se dan cuenta, lo mismo ha sucedido en esta pandemia. Es prácticamente imposible tener certeza sobre el número de casos. El último dato que su compañero encontró en la OMS, ese dato implica, como él mismo dice, que es una región endémica para ese tipo de virus. Y aunado a las condiciones insalubres y de extrema pobreza, entonces, si es una región endémica donde habita el virus, pues obviamente siempre van a haber gentes que van a presentar la enfermedad desafortunadamente. Este tipo de enfermedades, los virus generalmente van a tender siempre a buscar nuevos huéspedes para poder reproducirse, y entonces eso implica de que las vacunas tienen que estar modificándose o actualizándose. En el caso de la polio, la vacuna oral que se aplica en la actualidad es una mezcla de 2 virus diferentes que son los que producen la enfermedad. Entonces, de ahí porque cuando hubo el cambio de vacuna hacia una vacuna con los 2 tipos de virus, se han generado, son muy escasos, pero sí se generan problemas de poliomielitis a los niños que se les ha aplicado. No es la constante, mas sin embargo puede llegar a suceder. Entonces, en ese aspecto, sí, las vacunas, como hablábamos la clase anterior, no evitan la enfermedad, son de tipo preventivo, porque en muchas ocasiones alguien puede estar vacunado y podemos tener 2 extremos diferentes. Si la vacuna es de virus vivos o atenuados y la cadena de frío no ha sido la ideal,
el virus se va a replicar en esa vacuna. Sin embargo, cuando tenemos nosotros virus en las vacunas que no están vivos, podemos tener el resultado contrario. No hay una protección inmunológica contra el virus y por tanto, cuando el individuo se encuentre con el virus, lo puede adquirir. Entonces, las vacunas, vuelvo a repetir, son de carácter preventivo. ¿Preguntas o dudas? No, Algo que profe. les quería señalar también es que con relación a los años en que están contabilizados los números de casos, la OMS lo que hace es recopilar información de todo el mundo para generar las estadísticas. Entonces, es obvio que en muchos países ni siquiera las estadísticas son las reales y en lo que llegan a concentrarse en la institución, pues obviamente tardan muchos años, 2, 3 años, en que la información más reciente esté disponible. Eso nosotros lo podemos ver aquí. Tenemos una encuesta nacional de nutrición y salud, pero esta encuesta se hace cada 2 años. La encuesta se hace cada 2 años y el procesamiento de los datos mínimo se va a llevar 1 año, entonces se pueden ustedes dar cuenta que la información con relación a casos o a la morbimortalidad, o sea, quien padece la enfermedad, quien se muere, es en realidad atrasada, pero es comprensible debido a la manera en que ésta se genera. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a escuchar a Hernández Pinzón y a Cruz Saldaña. Hola, profe. Buenos días. Ahorita vamos a presentar. Bueno, buenos días a todos. Profe, mi compañero Cristian tiene problemas para conectarse. Lo acaba de sacar. Meet. Por eso estamos tardando. Entonces no podemos escuchar su presentación. ¿Perdón? ¿Podemos escuchar su presentación o no? Es que creo que lo sacó mi compañero Cristian.
sé si está conectado por ahí, creo que es su internet el que está fallando, entonces no sé si nos da unos minutos porque sí se está complicando un poco esto. A ver, vamos a continuar con Ruiz Cordero y García Hernández. Buenos días, en un momento les presento las diapositivas. Muy bien, gracias. ¿Sí logran ver la presentación? ¿Ok? Sí, Pi. Sí, gracias. Sí, Sí, Alan. Bueno, Diego, voy a prender mi cámara, sí, perdón, sí, se me olvidaba. ¿Ya está Hola, listo, buenos Diego? días, compañeros. Sí, listo. ¿Se me escucha bien? sí, claro. Sí. Ok, comencemos entonces. Vamos a presentarles qué es el rotavirus. Y bueno, empecemos. Siguiente, Alan, por favor. Y bueno, ¿qué es el rotavirus? Para empezar, es un virus de RNA y aquí voy a hacer un pequeño hincapié porque para saber cuál es la diferencia o importancia entre un virus de RNA y uno de DNA. Y bueno, en una de las tantas entrevistas que le hicieron al doctor Antonio Lascano en esa temporada, decía que los virus de ARN mutan muy fácilmente debido a su inestabilidad, que de hecho mutan 1 millón de veces más rápido que los virus de ADN. Y es por esta razón que es muy complicado generar una vacuna contra estos virus. De hecho, de las pocas vacunas que tenemos actualmente contra los virus son para el virus de ADN. Pero bueno, sigamos. El rotavirus es el causante más común de la diarrea grave en infantes y de muchos mamíferos. Causa una enfermedad conocida como gastroenteritis, que es una inflamación del tracto gastrointestinal, es decir, el estómago y el intestino delgado, donde los síntomas principales son la diarrea, el vómito, el dolor abdominal y calambres. Más adelante lo veremos más a profundidad. Y bueno, la palabra rota de rotavirus viene de rueda, debido a que la cápside del virus parece una rueda unida a la cápside interna como por rayos cortos. Aquí no se aprecia muy bien, pero en las siguientes figuras sí vamos a poderlo ver mejor. Y bueno, este virus pertenece al orden de los rovirales, la familia Roviridae, del género rotavirus, del que actualmente se conocen 8 grupos u 8 especies. Las especies A, B y C son las que infectan a los humanos. De ahí en más, las otras afectan a los animales. De estas 3 que afectan a los humanos, el rotavirus A o RBA es la de importancia médica más crítica, porque es la causa de más del 90% de las infecciones en humanos y en animales. La siguiente. Bueno, para hablarles de la morfología del virus, tienen una medición de 65 a 75 nanómetros de diámetro. Como ya vienen diciendo Diego desde una diapositiva atrás, como son virus de RNA, tienen esa capacidad de mutar de manera muy rápida. Entonces, una de las capacidades que tiene este virus es que al momento de infectar a
al huésped, no necesariamente tiene que ser el mismo virus que infecte, sino que puede entrar un virus y entrar de otro, por decir así, de otro huésped o de otro contagiado, y dentro del organismo se pueden recombinar para formar uno solo y así atacar como que de manera conjunta al organismo. Entonces, estos tienen forma de rueda con unos radios que salen del centro y cuentan con un anillo externo más delgado. Los que son las cápsides van haciendo unas capas que van rodeando al virus, que vienen siendo un conjunto de otros macromoléculas que lo van como haciendo capa por capa para irlo enrollando, darle una forma en específico. Está constituido por 11 porciones genómicos. Esto quiere decir que en el momento de la recombinación o cuando estos se van a multiplicar, tienen esta libertad de tener distintas maneras de replicarse. Como también cuando les comenté, que cuando son dos diferentes pueden recombinarse y ser uno solo también. Está compuesta por 3 capas concéntricas de proteínas que engloban el genoma viral. Dentro del virus en sí, contamos con ciertas zonas o partes que son las que distinguen al virus. Una de las más importantes es el BP4, el que se encuentra ahí, si no lo ven en la figura, que son como unos vellitos que tiene. Estos van a ser los que se fijen dentro de su sustrato y que vayan a proporcionar que puedan contagiar al individuo. Son como el mecanismo de agarre para el virus. De ahí cuentan con el BP6, BP7 y BP2. Y la intercápside que va a tener entre T13 y el T2. Y bueno, algo que se me pasó decir ahorita que estamos viendo las capas es que toda la expo, toda la info orbita alrededor del rotavirus A porque es el de importancia médica y al que más se le ha hecho estudios. Y bueno, esta especie tiene sus ciertos serotipos que varían según en las características y composición de las proteínas de la capa BP4 y BP7. Para la BP7 encontramos 11 serotipos y para la BP4, para la BP7 14 y para la BP4 11. Pasamos al ciclo de vida, que va a ser un poquito resumido porque sí es bastante complejo. Vamos a simplificarlo un poco. Y bueno, los rotavirus inician su ciclo de infección uniéndose a un receptor en la superficie de la célula. Después de la unión a los debidos y característicos receptores, penetra a la célula y pierde la capa externa. Y aquí se activa lo que es el proceso de transcripción. Y bueno, en esta etapa los ARN sintetizados cumplen 2 funciones. La primera, como ARNs mensajeros que dirigen la traducción de las proteínas del virus y como función 2, que funcionan como templados para la síntesis de los ARN complementarios para la replicación del genoma. Y bueno, la selección, el empaquetamiento, la replicación de los segmentos del genoma y la morfogénesis se llevan a cabo en una estructura llamada viroplasmas, que no son nada más que estructuras compuestas de grandes cantidades de ARN y proteínas virales. Es esa como rectangulito que se ve en la figura. Y bueno, luego abandonan el viroplasma y adquieren una capa externa al gemar a través de la membrana del retículo endoplasmático. Y bueno, finalmente los viriones maduros son liberados de la célula por lisis. Algo que es bien importante decir es que todo este ciclo de vida o ciclo replicativo se lleva a cabo en el citoplasma celular sin la necesidad de depender del núcleo de la célula. Siguiente.
Y bueno, pasamos a su epidemiología. Son virus ubicuos, quiere decir que están en todos lados y tampoco importa la temporada del año, porque no es estacional, no lo vamos a encontrar más en una estación del año que en otra. Y se transmiten muy fácil entre niños. Más adelante vamos a ver cómo es que los llegan a afectar. Y bueno, ocasionan anualmente el 5% de las muertes en todo el mundo en los niños, aproximadamente 500,000 de decesos. Y entre los 3 y 5 años de edad, el 95% de los niños del mundo han adquirido la infección. En realidad, esta no es una infección muy rara, de hecho es como las infecciones de cajón, por así decirlo, que todos podemos llegar a tener. A algunos se les complica, a unos niños se les complica y a otros no. Y por lo regular, una vez que los adquirimos, nuestro cuerpo desarrolla antivirus, antirrotavirus, perdón. Por lo regular, la primera infección que los niños tienen, sí es muy aguda, sí suele ser fuerte, pero las infecciones posteriores que podemos contraer del rotavirus, pues ya son menos atenuadas, ya son menos afectivas. Y bueno, el periodo de incubación es de 1 a 3 días, es un periodo muy corto, hasta este periodo obviamente tomando en cuenta antes de que aparezcan los síntomas, que se caracteriza por un inicio abruptivo con un vómito. La siguiente. Y bueno, el diagnóstico es muy sencillo en realidad, porque al ser una de las causas más comunes de gastroenteritis, en el peor de los casos se puede diagnosticar en base a síntomas, pero las manifestaciones clínicas no son lo bastante suficientemente características para permitir un diagnóstico inequívoco, por lo que a veces se requiere de detección directa para confirmar la presencia del virus, y esto puede ser con un análisis de muestras fecales, como la foto que se muestra es un análisis de una muestra fecal de un niño que fue infectado. La siguiente. Bueno, como patología, se tiene entendido que en los niños es el principal punto de observación. ¿Por qué? Porque todavía no cuentan con las defensas necesarias para reproducirse de manera rápida y contrarrestar a este virus. Además de que las consecuencias que causa son muy graves debido a la edad de los niños, ya que es más común en infantes entre los primeros 6 meses hasta los primeros 2 años de vida, pero eso no quita que también a los adultos, tanto los adultos normales como los mayores de edad, también puedan tener contraer esa enfermedad. Entonces, se transmiten por vía fecal oral. Puede ser por alimentos o bebidas contaminadas con heces, o en algún contacto directo, que como sabemos los bebés tienen una mayor tendencia a llevarse cosas a la boca, que es ahí donde se propicia más el contacto fecal oral. El virus se coloca principalmente en el duodeno y el duodeno proximal. Esto es de acuerdo dentro del intestino delgado y el intestino grueso. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que se instala el virus, por así decirlo, empieza como que a retener la mayoría de grasas y azúcares, evitando que tenga un funcionamiento óptimo tanto del intestino delgado como del grueso. Entonces, la mayoría de las proteínas o de los alimentos que se quieren procesar dentro de todo el ciclo del sistema digestivo no se puede lograr, por lo que viene saliendo lo que es una deshidratación al expulsar más líquidos que materia orgánica. Entonces, dentro del periodo de incubación, que es de 1 a 3 días, empiezan con un abrupto vómito, que es como que el síntoma de prevención que tiene el cuerpo ante esto. Posteriormente a ello se vienen dando a los que son las diarreas.
estas diarreas, conforme van pasando el tiempo, se van volviendo más graves, debido a que van expulsando más líquidos y hasta pueden llegar a tener un cambio de color. Como primeros síntomas, si vienen siendo lo que es el malestar estomacal que presentan los niños, los vómitos frecuentes y acompañados a estos vienen siendo la fiebre alta. Entonces, dentro de lo que es la enfermedad, se viene más que nada a tratar de tener una prevención de esto. ¿Qué quiere decir? No sé, a pesar de que existen vacunas, que por cierto son vacunas líquidas, no son inyectadas en sí, sino que son vacunas líquidas, inocuosas. A pesar de la primera observación que se vio en Estados Unidos y que a partir de esta observación en niños se intentó hacer una vacuna contra el rotavirus, no fue eficaz. ¿Por qué? Debido a que presentaron en los bebés, tiempo después, alrededor de un año aproximadamente, efectos secundarios de la vacuna, donde presentaban molestias estomacales, ya no en el intestino, sino que ahora ya en el estómago. Por lo que posteriormente vinieron a restringir esta vacuna, que es la que vemos ahorita en pantalla, que es la Rotatec. Entonces, pasando esto, en México se emplea una vacuna que es pentavalente. Esta consiste en 3 dosis, la primera entre las semanas 6 y 12 de edad, y la última que se aplica antes de que el infante cumpla los 8 meses de edad. Lo vengo diciendo, esto es para prevenir que venga que ya el rotavirus infecte el cuerpo. ¿Por qué? Como les vengo diciendo, en infantes hay un mayor riesgo debido a la pérdida de líquidos. Más que nada es por la pérdida de líquidos. Entonces, como prevención y recomendaciones, se tiene estudiado que tanto las mamás al momento de amamantar a los bebés, al pasar esos anticuerpos al bebé, sirven como mecanismo de defensa del bebé para contrarrestar al rotavirus. También se viene acompañado todo esto de una higiene personal, tanto en los alimentos como dentro de la mamá y del niño, de una manera no, sino perfecta, de una manera consciente, ¿no? Teniendo un lavado cuidadoso tanto de las manos como de los alimentos y de los utensilios con los que va a jugar el bebé, ya sean juguetes o biberones o chupetes o cosas de esa manera. Entonces, en sí no existe una vacuna eficaz cuando ya se tiene portado el rotavirus, pero sí existen vacunas orales que sirven para la prevención de este. Y pues esto viene siendo todo lo que tendríamos a compartir. Aquí están referencias. Si tienen alguna duda, nos escuchamos ahora sí. Gracias, chicos, muy amables. Molina de la Cruz. ¿No está? Gutiérrez Jiménez. Espino Gómez. Vázquez Hernández. Sí, profe. Chico, ¿les puede usted hacer una pregunta a sus compañeros, por favor? Sí, profe. Espérame, es que la estoy formulando, es que ahorita no funciona ahorita. Espérame.
El siguiente equipo que va a presentar es el de Sánchez Hernández Gabriela y Velázquez Farrera, para que preparen ya sus cosas, por favor. Como mencionaban que da una gastroenteritis, o sea, pero ¿qué es lo más grave que te puede pasar? O sea, que te dé sangre, no sé, algo así. Sí, algo así me pregunta. Bueno, O sea, avance. sí. ¿Quién va a contestar? Yo, si no había problema, no. Pues cualquiera de los dos. Sí, bueno, en toda la bibliografía que encontramos, al decir gastroenteritis aguda, solo viene siendo esta parte de lo que es la expulsión de un exceso de líquidos. Y la temperatura alta que no puede ser controlada por el niño. Entonces, de ahí parte de que esta gastroenteritis aguda viene siendo del vómito y la diarrea que va aumentando de grado conforme va pasando el tiempo. O sea, una vez pasado el periodo de incubación, digamos que, no, por decirlo así, es como una diarrea común o normal, así entre comillas. Y pasando tiempo, es que se va haciendo más propensa, más frecuente, con mayor cantidad de líquido, y hasta llega el momento en que llega a empezar a cambiar de color. Aquí es cuando ya se pone grave el asunto, porque el bebé no recibe los suficientes líquidos para su desarrollo, pues en sí, para cumplir con sus funciones. Y al momento de intentarle darle un suero al bebé, no lo podemos sobrecargar con sales, porque estaría haciendo tratando de hacer la vuelta, ¿no? Tampoco lo podemos llenar de sales a un bebé. Entonces, la hidratación o la rehidratación que se le quiere dar al bebé viene siendo un paso complicado, por lo que la principal fuente de preocupación es esta deshidratación por vómito y por diarrea. Muy bien. Cuando nosotros hablamos siempre de una gastroenteritis aguda, siempre vamos o debemos de pensar en que es una diarrea tan profusa que la pérdida de líquidos es muy grande. Entonces, que es una causa común de muerte en los bebés, la deshidratación. Por eso, si ustedes se fijan en los centros de salud, al menos antes, se hacía mucho énfasis y habían carteles en todos lados, en el Seguro Social también, acerca de la hidratación de los bebés. Y por eso es que cuando alguien lleva al hospital del sector salud a un bebé o a un niño pequeño con diarrea, inmediatamente lo primero que le dan son los sueros para hidratar. Ahora, como el rotavirus generalmente ataca a niños muy, muy pequeños, entonces, como decía su compañero, sí se convierte en un problema la administración de sales, porque hay que ver el equilibrio de los minerales en el organismo. Entonces, con los bebés se complica mucho. Antes los niños se morían de rotavirus, morían de una diarrea, porque en muchos casos esta diarrea profusa siempre tiene sangre, los líquidos que se expulsan. Entonces empieza a haber una complicación a diferentes niveles que al final de cuentas el niño no termina solo deshidratado, sino que tiene una serie de respuestas del organismo que obviamente son negativas. Entonces, ahora con la vacuna pentavalente se ha tratado de minimizar este tipo de padecimientos causados por este virus, pero sí siempre hay que tener mucho cuidado, porque en muchos casos, cuando un niño tiene diarrea, generalmente se asocia a bacterias, pero en muchas de las ocasiones
son producidas por virus o en su defecto hay una combinación de virus y bacterias. Entonces eso aún hace que la infección sea mucho más grave. ¿Preguntas o dudas hasta acá? ¿No? Entonces vamos a dar paso a la presentación de sus compañeros. Sí, profe. Cuando dejen de presentar, presento. Listo, ya Muy quedó. bien. Disculpen, ¿ya se ve? Sí, ya se ve. Sí, eso ve, Mikey. Gracias. Bueno, buenos días, chicos. Oye, profesora, nosotros vamos a hablar acerca del virus de la rubiola. Vamos a tocar el punto de qué es el virus de la rubiola y vamos a conocer un poco más de su historia. Debemos conocer que el virus de la rubiola fue descrito por autores alemanes en el siglo XVIII y en los años de 1866 el doctor Henry Weil acuñó el nombre de rubiola a esta enfermedad y es el nombre que se le conoce actualmente. También debemos conocer que en 1881 la enfermedad de la rubiola fue reconocida como una enfermedad. Hablando un poco más del virus, el virus de la rubiola es el único miembro del virus de los rubivirus, del género, perdón, de los rubivirus, y perteneciente a la familia de los togavirus. Y solo existe un serotipo de la rubiola y no se conocen serotipos reservorios, perdón, extrahumanos existentes. Esto quiere decir que no se conocen que otros animales puedan transmitir el virus de la rubiola, ya que a diferencia de la mayoría de los miembros de la familia togavirus que pueden ser transmitidos por artrópodos, en el caso del virus de la rubiola solo puede adquirirse por vía respiratoria. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura y podemos recalcar algunas generalidades, como es que este virus es casi esférico y tiene un diámetro de entre 60 a 70 nanómetros. Como podemos ver en la imagen, tiene una nucleocápside de simetría icosaédrica, como lo marca ahí la flechita de color azul, y dentro de esta nucleocápside se encuentra un genoma monocatenario de ácido ribonucleico o ARN. También contiene una bicapa lipídica con puntas o espículas superficiales que están constituidas de glucoproteínas específicas, que serían las glucoproteínas E1 y E2, que las veremos más adelante en el ciclo de replicación. Ok, ¿esto cómo nos afecta? Bueno, podemos reconocer dos tipos de rubiola que afecta a dos partes de la población. La rubiola postnatal se presenta en niños y en adultos que no están vacunados. Esta tiene un periodo de incubación en donde normalmente no presentan síntomas. Bueno, también cabe recalcar que hay aproximadamente el 50% de los casos son asintomáticos en la primera viremia. Bueno, cuando el virus entra al organismo, se aloja en primera instancia en la nasofaringe, que es la parte alta de la faringe. Después va a viajar a los ganglios linfáticos y es allí donde aprovecha que empiezan a aparecer los anticuerpos, y los anticuerpos, en vez de destruirlos, pues el virus aprovecha esto como transporte. Entonces allí entra la fase de la viremia primaria, donde siguen apareciendo más anticuerpos, pero pues los utilizan como transporte. Y en la viremia secundaria empieza a aparecer el exantema, que normalmente se presenta de 1 a 3 días. El exantema empieza de la cara y del cuello hacia los pies. También se presenta como síntoma la conjuntivitis, la febrícula, que es fiebre no muy alta, la artralgia y artritis transitorias, que son la inflamación y dolor de las articulaciones. Esto normalmente se da en adultos. Bueno, la faringitis, la otitis y la encefalitis. La siguiente, por favor. Bueno, en la rubiola congénita, esto sucede cuando la infección se da durante el embarazo. Entonces, la mujer está infectada, el virus viaja a la placenta y
como la placenta pasa nutrientes al feto, pues se infecta la sangre fetal. Bueno, el efecto que va a tener en el feto la rubiola congénita va a depender de varias cuestiones, como va a ser la fase del desarrollo en que se infecte la mujer. Normalmente en el primer trimestre tiene efectos bastante graves y los más característicos, la triada característica que se conoce es las cataratas, anomalías cardíacas y sorderas. Estos normalmente pues son de por vida. También los tejidos que va a afectar. Aquí entra la microcefalia, que es la inflamación del cerebro y todos los tejidos aledaños. También vamos a tener el desarrollo en que aparecen y evolucionan. Estos normalmente algunos son transitorios, como el exantema y el retraso del crecimiento. Bueno, el retraso mental puede ser de moderado a grave y la panencefalitis progresiva se presenta en el segundo decenio de vida y pues esto avanza a la muerte del adolescente. La siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, un virus no puede replicarse por sí solo, necesita infectar a una célula, por eso pues les explicaré brevemente el ciclo de replicación. El virus entra a la célula por medio de endocitosis, se va a transferir al endosoma de la célula para hacer que la cubierta se funda. Bueno, entonces la cápside se va a liberar y aprovecha que se libera el genoma, el ARN, y estos van a ir al ribosoma, que es el encargado de la traducción. Entonces, en vez de que el ribosoma de la célula lleve a cabo la traducción del material de la célula, va a copiar, a hacer copias del ARN del virus y también de sus cápsides. Entonces, al tener ya el ARN del virus y las cápsides, el aparato de Golgi las va a organizar y las va a empaquetar, y de esta manera ya van a estar casi completas y lo que les faltaría es la envoltura que la proporciona la membrana de la célula. Y ya al final es que salen por exocitosis y pues vuelven a repetir el mismo proceso, que van a ir a otras células y van a seguir infectando. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, ¿cómo detectamos que una persona contiene el virus de la rubiola? Pues esto, solo basándose en el cuadro clínico que presenta, es difícil, ya que el virus de la rubiola y la enfermedad que causa comparte síntomas con muchas otras enfermedades, como lo pueden ser la viruela, el sarampión, incluso la toxoplasmosis, entre otras enfermedades. La única forma de saber, o la forma más fiable de conocer si una persona tiene este virus, es por medio de los estudios serológicos de laboratorio. Estos estudios se basan en el crecimiento de la cantidad de anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. Cuando estos anticuerpos crecen y se detecta en el examen de laboratorio, podemos decir que la persona es positivo al virus de la rubiola, que contiene este virus. Ya por último, hablando acerca de la inmunidad y de las vacunas, el virus de la rubiola se previene mediante la inmunización activa con la vacuna triple viral. Esta vacuna contiene el virus vivo atenuado, y la cepa que se utiliza es la RA273. Ha sido la cepa más efectiva. Antes se utilizaban otras vacunas, pero en 1979 pues, se descubrió que esta es más efectiva y por lo tanto las otras fueron retiradas. ¿Cómo es que se aplica esta vacuna? Bueno, para el caso de la rubiola postnatal se tienen 2 dosis. La primera dosis se suministra al niño cuando cumple 1 año de edad y se le da una dosis de 0.5 mililitros de esta vacuna, y luego a los 6 años se le hace un refuerzo para que ya la inmunización activa esté presente. Sin embargo, hay una condición muy importante para las vacunas para prevenir la rubiola congénita, ya que no es recomendable que una mujer embarazada, una mujer que esté en periodo de gestación, tome esta vacuna, porque puede llegar a ser contraproducente. Para evitar o prevenir la rubiola congénita, lo más recomendable es que las mujeres se suministren la vacuna
antes de la edad reproductiva para que no genere ningún tipo de riesgo ni para el bebé ni para la mamá. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda? Nos lo puede decir con confianza. Muy bien, chicos. Muy amables. ¿Dudas, chicos? No, profe, todo bien, gracias. ¿Ovilla? Sí, profe. ¿Sería tan amable de hacerles una pregunta a sus compañeros? Deje formulo una porque la verdad lo vi bastante bien, entonces es lo que se me ocurre algo. ¿Cómo que se me ocurre algo? O sea, una duda. Más o menos, ¿cuál sería la incidencia en México del virus? O sea, si es bastante común o... ¿Los expositores? ¿Qué responden? Bueno, hasta donde tenemos es una enfermedad bastante común, pero afortunadamente la vacuna los provee de una buena cobertura, por lo menos en México. Sin embargo, sí existen casos todavía de rubiolas en comunidades un poquito más no tan urbanizadas. Bueno, gracias. Con relación a la rubiola, es una de las enfermedades, al igual que el sarampión y al igual que la polio, que están prácticamente erradicadas. Acuérdense que la erradicación nunca nos lleva al 100%. De tiempo en tiempo hay brotes porque siempre hay regiones endémicas en las cuales el virus es un habitante común de esos lugares y si la gente no se vacuna, entonces no hay una prevención de la enfermedad. Con relación a estas enfermedades que están prácticamente erradicadas, porque ahora no podemos decir que ninguna de las enfermedades infectocontagiosas está erradicada, porque periódicamente vemos que existen brotes. Eso implica de que en el caso de la rubiola, desde que empiezan a conocerse los efectos que produce en los embriones o en los fetos de mujeres gestantes, se hace un aborto terapéutico, porque sabemos de que el producto puede o no nacer vivo, puede tener deformidades, puede tener una serie de problemas que van a ser para toda la vida. Entonces, generalmente en estos casos el aborto terapéutico es la elección para una gestante. Quiero resaltarles, si se fijan, todos los virus que llevamos hasta el momento son de ácido ribonucleico. Y de los que vimos la clase anterior, con excepción de 2, todos también pertenecían al tipo de los ácidos ribonucleicos. Efectivamente, los virus de ácido ribonucleico son sumamente estables, inestables, son más inestables que los del ADN y eso es perfectamente comprensible porque aunque hay virus bicatenarios, acuérdense que el ácido ribonucleico en la mayoría de los casos corresponde a una sola tira de polinucleótidos. Entonces eso hace más fácil que el genoma pueda modificarse. De ahí porque las enfermedades que conocemos y que más padecen los seres humanos tienen este tipo de ácido nucleico. ¿Preguntas o dudas?
Si no hay preguntas, quisiera saber si Hernández Pinzón y Cruz Aldaña ya resolvieron su problema. Sí, profe. Ya ahorita presentamos. Muy bien. Miguel, porfa. Bueno, una disculpa por lo de hace rato, pero pues estas cosas pasan. Nosotros somos el equipo número 4 y nos tocó exponer el virus de la gripe de la influenza. La siguiente, por favor, Mike. Bueno, nosotros les vamos a mencionar, primero que nada, las características de estos virus. Son miembros del grupo de ortomixovirus, que son virus RNA con envolturas. Son pleomórficos, quiere decir que tienen la capacidad de cambiar de forma. Son de cadena única en sentido negativo. Se clasifican por 3 serotipos principales, la A, la B y la C, con base a diferentes antígenos ribonucleoproteicos. En el caso del tipo A es la más investigada porque tiene mayor virulencia y propagación epidémica, porque no solo afecta a los humanos, sino afecta a otras especies. A comparación de las otras dos, como la B, por ejemplo, sí ocasiona una enfermedad grave, pero solo afecta a los humanos, entonces es una propagación local, es un brote local, mientras que la influencia tipo C sí causa una enfermedad, pero es más leve, y esta ocasiona brotes limitados, afecta nada más a humanos y a cerdos. La siguiente, por favor, Mike. Sí se escucha, ¿verdad? Confirmen con un sí, por favor. Sí, se escucha muy bien. Sí, se escucha muy bien. Ok, gracias. Bueno, ya hablando un poco más de la morfología, el virus A y B tienen 8 segmentos de RNA de cadena única en sentido contrario, como ya les había dicho. Se encuentra en una nucleocápside, que se puede ver en la imagen. Se encuentran envueltos por una membrana plasmática, perdón, no, se encuentran envueltos en una membrana de glucolípidos que deriva de la membrana plasmática del huésped. Tienen proteínas específicas del virus, que es M1, y 2 glucoproteínas, que son las espinitas que salen alrededor del virón. El virus como tal de la influenza, tanto A como B son similares, lo único que van a cambiar es que tienen una proteína distinta, o sea, específica. En el caso de la tipo A es M2 y en el caso de la tipo B es NB. Aquí les muestro una fotografía electrónica del virus de la influenza, de microfotografía electrónica del virus y pues el esquema. La siguiente, por favor, Mike. Aquí les muestro la diferencia entre los virus de la influenza. Como les decía, tiene tanto influenza A como B tienen 8 segmentos del gen. En cambio, la influenza C tiene 7. En las proteínas únicas, las 3 son distintas. La influenza A, como también les había mencionado, son M2, influenza B es NB y la influenza C es HF. También les había comentado que la influenza A contagia a más especies, no solo a los humanos, y aquí está humanos, cerdos, aves, equinos, mamíferos marinos. La influenza B solo humanos y la influenza C, pues humanos y cerdos. La gravedad de la enfermedad, también les había dicho que la A es a menudo grave, la B es ocasionalmente grave y la influenza C es pues leve. El potencial epidémico, pues también, como les mencioné al principio, la A puede generar amplias epidemias e incluso pandemias, mientras que pues, la B pues, son brotes más de epidemias ocasionales, más localizados, y la C, pues brotes limitados.
Aquí en donde dice desviación y cambio genético, la desviación es cuando existe en la recombinación se ensamblan nuevos genes a partir de otros. Esto leí que son cambios sutiles que se dan cada cierto tiempo. Es diferente a una mutación que tiene cambios importantes en la secuencia de nucleótidos, y pues estos, como ya sabemos, pueden suceder ocasionalmente, puede suceder, y puede ser, pues nunca se sabe, eso son imperceptibles. La siguiente, por favor, Mike. Bueno, aquí hablando un poco del ciclo de replicación, la glucoproteína que va a ser responsable de la adición del virus es la hemaglutinina. Esta lo que va a hacer es que pues se va a adherir. El receptor que tienen estos virus son moléculas de ácido ciálico y algún azúcar. Una vez que el proceso de replicación se introduce en el endosoma, empieza a liberarse el contenido viral a todo el citoplasma, entra el complejo de nucleoproteínas al núcleo a través de poros nucleares. Una vez dentro empieza la replicación de síntesis de ARN mensajero y ARN complementario. Aquí empieza la formación de nuevas partículas virales, y una vez formadas estas nuevas partículas virales, se empieza el ensamblaje y la liberación de las partículas. En la parte en la imagen, como se puede observar, el ensamblaje es donde se empieza a hacer como la cobertura. Aquí es donde les digo que están cubiertos de la membrana de glucolípidos que pues proviene de la membrana plasmática del huésped. Y eso es pues el ciclo de replicación a grandes rasgos, porque así está un poco más amplio. La siguiente, por favor, Mike. Bueno, en la epidemiología nos dice que la influenza es más común, bueno, se revelan 3 picos en la temporada de frío, ya que por ejemplo, a principios de otoño, a mitad de invierno y primavera, entre invierno y primavera, pues, tenemos un grupo de población que es más vulnerable, más susceptible a esta enfermedad viral, que son los niños aproximadamente de entre 6 meses hasta, no sé, 12 años, personas de la tercera edad de 65 o más, personas inmunodepresivas, deprimidas, que pueden tener enfermedades crónicas igual, por ejemplo, no sé, VIH, diabetes, personas que tengan las defensas bajas, pues. Siguiente, por favor. Los síntomas la sintomología que puede tener esta enfermedad habla de fiebre, que es una temperatura mayor entre 38 a 40 grados centígrados, mialgias, que son dolores musculares, intensos en piernas y en la espalda. La cefalea, que es un dolor intenso en la cabeza, ocasionalmente asociada a fotofobia y dolor retroocular. La rinorrea, que es la congestión nasal, que puede ser constante o a veces no, a veces sí. La tos, que es seca y puede llegar a ser muy intensa. Fatiga, que puede ser muy pronunciada, especialmente al inicio, y a menudo persiste hasta, puede ser 2 semanas. Siguiente, por favor. Y otros síntomas, como pueden ser los estornudos, dolor de garganta e irritación ocular. En las pruebas diagnósticas puede ser por chequeo médico, o sea, ir al doctor y pues con la sintomatología que nosotros podemos dar, el doctor puede determinar si es una gripe.
por pruebas de RIDT, que por sus siglas en inglés, son pruebas de diagnóstico rápidas de la influenza. Detectan las partes de los virus que son los antígenos que estimulan una respuesta inmunitaria, y sus resultados son de 10 a 15 minutos. No son tan precisas como las demás, pues. El cultivo viral, que sirve para determinar los subtipos de los virus de la influenza A y las cepas de los virus A y B que causan esta enfermedad. Las pruebas serológicas, que requiere de muestras pareadas de suero agudo y convaleciente. Las pruebas de RT-PCR, que inicia con se puede utilizar un cotonete u otro material para la extracción de otra herramienta para la extracción del material biológico de la garganta o la nariz. Ya se mete a una máquina muy especializada y las hebras del ARN son detectadas por una cadena de nucleótidos que son los de ácidos nucleoicos, que son los primers, y los ensayos de inmunofluorescencia, que son pruebas de detección de antígenos que por lo general requieren un microscopio fluorescente. Arrojan un resultado de entre 2 y 4 horas con sensibilidad moderada y especificidad alta. Siguiente, por favor. En el tratamiento para los diversos síntomas pueden entrar como los analgésicos o antipiréticos, que pueden ser fiebre, dolor de garganta, cefalea, malestar general. Y en esto se pueden utilizar los medicamentos como ácido acetalsalicílico, que es las aspirinas, paracetamol, ibuprofeno, salcilamida y cloxinisato de lisina. Y en algunas veces, para la rinorrea o la congestión nasal se utilizan descongestionantes, que puede ser la solución salina fisiológica, efedrina, fenilefrina, oximetazolina y silometazolina. Lo más recomendable es utilizar paracetamol, ya que es un medicamento más, que no produce tantas complicaciones a la larga. Siguiente, por favor. Bueno, en la prevención, lo más adecuado es, como ya la profe lo había mencionado, son las vacunas. Pues es sobre un virus inactivo, desactivado. Se tiene que poner una vez al año en personas adultas, y en algunas veces en niños pueden ser de 1 o 2 veces anuales. Pues, ¿qué más? Creo que hasta el momento sería todo. ¿Alguna pregunta? Chicos, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, profe, todo bien, gracias. González López. No está. Vargas Gómez.
Buenos días, profe. Mi pregunta es, después de que el virus está en nuestro organismo, ¿cuánto tiempo pasa para que empecemos a presentar síntomas? ¿Me escucharon? Sí, Sí, el periodo bueno. es de 1 a 4 días y la duración de la enfermedad son de 3 a 7 días. Bueno, gracias. Muy bien, como pudimos escuchar, este es un tipo de gripa. Ya sabemos que hay muchos tipos y que dada la velocidad de mutación del virus, de los virus en general, siempre vamos a tener muchos tipos de gripa que a veces de un huésped a otro ya mutó. Por eso es que siempre vamos a tener la claridad de que no para todas las gripas existe una vacuna. Y con relación a la influenza, ¿por qué se preocupó el mundo científico y las farmacéuticas en generar una vacuna? Porque es de las gripas más agresivas que existen y puede provocar muertes. Con todo y que en México, por ejemplo, se vacuna contra la influenza desde hace varios años, el año pasado tuvimos 60,000 muertes a nivel nacional, o sea, diagnosticadas como influenza, que gentes que perdieron la vida. Entonces, se pueden dar cuenta de que en muchos casos las infecciones virales producen muerte y la producen en general rápidamente. Hay cuestiones bien importantes que quisiera que observáramos. Hemos hablado de los tipos de ácidos nucleicos, pero también, si ustedes recuerdan, cuando yo les expliqué la reproducción de los virus, hablábamos que existían dos modalidades a grosso modo. Acuérdense que siempre hay particularidades. Y una era aquella que las formas de reproducción son lisogénicas, o sea, que matan a la célula, y algunas otras formas de reproducción en algunos virus son no lisogénicas. Pero hay algo que sí quiero en lo que quiero particularizar, y es que este es el único equipo que lo ha hecho. Cuando ha hablado acerca de esa situación, cuando nosotros hablamos de los virus con envoltura, estamos hablando de virus que adquieren la envoltura en el momento en que se están reproduciendo, y esa envoltura en realidad se genera en la célula hospedera. Entonces, los virus con envoltura tienen esa envoltura porque la han adquirido de la célula hospedadora. Asimismo, si se fijan, uno de los virus que vimos ahora no necesariamente toma el control del núcleo celular, sino que toma el control de un organelo y a través de él empieza a reproducirse. Esas, digamos que son las excepciones de las dos formas comunes de reproducción que ya les había explicado. ¿Preguntas o dudas? ¿No? Bueno, este día... Gracias. ¿Perdón? No, profesora, gracias. Bueno, vamos a organizarnos para el próximo martes. Ya todos tienen sus calendarios de exámenes, entiendo. Exámenes finales. ¿No se los han hecho llegar? No, profe. Bueno, supongo que ahora se los van a hacer llegar. La próxima semana, el martes, nosotros tenemos... Profe, disculpe que me interrumpa, pero mi equipo no pasó. No, es que ahora no iban a pasar todos. No, pues. Bueno. Acuérdense de que ahorita voy a cerrar la clase porque, repito, como por octava vez, tengo un examen profesional. Sí, disculpe la molestia.
Bueno, la próxima semana nos vamos a ver el martes y los 4 equipos que faltan ese día van a presentar. Pero si todos recuerdan, tengo yo ahí un pendientito con 4 de sus compañeros que van a presentar un examen oral. Entonces, quiero decirles que me gustaría primero que cada uno de ellos presente su examen y después empezar con las presentaciones. O si los directamente involucrados con el examen quieren que primero hagamos las presentaciones y luego hagamos el examen. Díganme ahorita. ¿Sería el martes, profe? Sí. Por mí creo que mejor el examen primero. Igual, profe, por mí el examen primero. Sí, está bien. Bueno, entonces les voy a mandar su horario para que puedan ir entrando al examen. El examen es máximo media hora, porque acuérdense que es un examen oral. Y ya después estamos hablando de que son 4. Estaríamos entrando cuando muy tarde, yo creo que como a esta hora ya todos. Pero de todos modos les voy a mandar el horario para cada uno de sus compañeros y luego ya cómo vamos a qué horas vamos a iniciar todos. ¿Está bien? ¿Todos entendieron la instrucción? Sí, sí entendimos, está perfecto. Gracias. Muy bien, entonces que tengan muy buen día, que se la pasen bien, cuídense mucho y los que tienen que estudiar más, a hacerlo. Buen día a todos. Buen día, profe.